Hola, muchas gracias por la invitación aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Dígame. Yaniel, a nivel de una familia tipo, promedio dirían algunos, ¿no? ¿De qué manera puede esta familia apreciar los efectos de una reactivación económica? Ya, mira, la reactivación de la economía generalmente se puede visualizar así en concreto, ¿no? En el día a día. Una, por la generación de empleo. La gente que estaba desempleada pasa a ser empleada, esa es una. Una que es muy importante, por supuesto, ¿no? Y la otra, sobre todo las personas que tienen ingresos más variables, van a ver claramente un ingreso mayor, ¿no? O sea, las pymes, por ejemplo, van a tener mayores ventas, claramente mayor actividad así a la pequeña, vamos a decir, en la visión micro, en la pequeña actividad claramente se va a ver mucha mayor venta y el empleo, ¿no? Esas serían las dos medidas fundamentales. Hay otras formas de visualizarlo que son quizás indirectas, ¿no? Por ejemplo, si la economía está bien, el Estado puede recaudar más dinero, y si el Estado recauda más dinero, claramente va a llegar a la familia, ya sea con subsidios, a los grupos de menores ingresos, o por las inversiones que haga el Estado, que indirectamente genera más empleo, más actividad a las empresas privadas. Ahora, pudiéramos señalar a partir de lo que tú dices que tenemos una dicotomía entonces, Yaniel, porque, claro, las proyecciones de crecimiento del Banco Central no es una mirada mía, ¿no? Para este año están en el orden del 10,5 al 11,5%, pero tenemos definitivamente un problema con el empleo, ¿no? La tasa de desempleo se mantiene altísima todavía. ¿Cómo se explica esta dicotomía, digamos, y cómo se siente efectivamente en los hogares de los habitantes de nuestra región en particular? Ya, bueno, mira, primero el tener una tasa de crecimiento en torno al 10% no es para saltar en una pata, ¿no? O sea, no es una cosa espectacular porque es un tema básicamente del punto de partida. Cuando tú partes en el piso, claramente crecer el 10, 15, 20% es muy fácil, ¿no? El año pasado fue un año catastrófico, o sea, todos lo sabemos, ¿no? La caída en la actividad económica fue muy mala. Entonces, claramente estamos creciendo el 2021, pero el punto de comparación es el año 2020. ¿Ya? Entonces, claramente hay que tener eso en cuenta, ¿no? No es que les diga un 10, un 20% de crecimiento, tampoco es que sea una maravilla, estamos poniéndonos al día, ¿no? Estamos volviendo a nuestro nivel que teníamos, pero no es que estemos en las nubes, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, que el empleo no tiene o sea, claro, obviamente el empleo está relacionado con la actividad económica, pero no es una relación uno a uno, ¿ya? Porque claramente hay actividades que son más generadoras de empleo que otras, entonces depende de cuál tipo de actividad esté funcionando para ver si efectivamente el empleo se reactiva o no a la misma velocidad. Bueno, por otra parte, el Estado actualmente está destinando aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto mensualmente a transferencias a las familias y a las pymes, entre otros, ¿no? Se está discutiendo, de hecho, un cuarto retiro del 10% de las AFP. Ahora, estos subsidios se terminan en diciembre. Eso significa entonces que mucha gente que hoy percibe esos beneficios ya evidentemente no los van a recibir y por tanto se debiera observar una demanda social por mantenerlos. ¿Cuál es su opinión, profesor, respecto a esto? Sí, mira, el tema de las ayudas, bueno, tenemos en América Latina tenemos experiencias muy malas, ¿no? Básicamente Argentina, Venezuela. El tema de las ayudas hay que verlo con cuidado. Por supuesto que hay que ayudar en los momentos malos, pero está muy bien decir esto es hasta aquí, hasta octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, no sé, esto es limitado. Porque acostumbrar a las personas a un ingreso permanente que no está relacionado con el trabajo tiene consecuencias de mediano y largo plazo catastróficas, ¿no? O sea, repito, los ejemplos de Argentina y Venezuela son para aprender. Hay que aprender de lo malo, ¿no? De lo que hace nuestro vecino. Entonces, yo creo que sí hay que ayudar en los momentos malos, por supuesto, para que la pobreza no se dispare, para que las familias no tengan el estrés de perder el ingreso del trabajo, tener algo con que subsistir, por supuesto el tema de alimentación y otros gastos básicos, pero siempre es bueno establecer eso, ¿no? Que es algo limitado en el tiempo, no va a ser una ayuda permanente, ¿no? La ayuda permanente
se convierte en un problema, al final se convierte en un problema de incentivo. La gente no quiere salir a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si el Estado me ayuda, ¿no? Entonces, eso sí es negativo, ¿no? En mediano y largo plazo. Ahora, mantengo el escenario, digamos, de apoyo, digamos, de ayudas de parte del Estado, pero pensando también en la elaboración del presupuesto 2022, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué deberíamos esperar? Por un lado, un ajuste del gasto, un gasto, digamos, del orden del 20% sería eventualmente prudente, o que efectivamente el Estado mantenga este nivel de gasto con cargo a ingresos futuros. Entonces, estamos hablando de endeudamiento, en pocas palabras. Y si siguiéramos endeudándonos, ¿cuál es el horizonte de deuda que sanamente podría el Estado de Chile soportar en el largo plazo, profesor? Mira, el tema del gasto hay que vincularlo con los ingresos. Porque si tú tienes mayores gastos, pero eso va acompañado de mayores ingresos, no es tan problemático. ¿Ya? El problema fundamental lo tienes en el año 2020. El 2020 es un buen ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía se cayó en el piso por todo el tema de la pandemia, pero el Estado tuvo que gastar más. El tema de las ayudas, por supuesto, es importante, pero lo que más afectó el gasto del Estado en el 2020 fue por el tema de la salud. O sea, el gasto en salud asociado a la pandemia ha sido enorme, incluido lo de las vacunas, pero las vacunas es un punto. O sea, son muchos gastos asociados al tema de la pandemia enormes. La salud es cara. Y cuando tú tienes muchos gastos y tienes caída de ingresos, ahí se te abre un déficit fiscal que tienes que financiarlo. Básicamente en Chile hay que financiarlo con deuda interna o deuda externa, que al final las deudas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, uno está más o menos estable en la época de crisis, pero al final sabemos que hay que pagarla en algún momento, ¿no? Entonces, claro, este 2021, 2022, el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque ya la pandemia, esperemos que se mantenga más estabilizada, significa gastos más acotados y además la actividad económica está creciendo, por tanto los ingresos van subiendo. Entonces el escenario es bien distinto al 2020, ¿no? El 2020 fue muy malo en ese sentido, vamos a decir, en la presión sobre el sector público, pero eso claramente cambia, ¿no? El 2021 y 2022 esperemos que sea mucho mejor, ¿no? En este caso la vacuna ha sido una tremenda inversión, ¿no? de reactivación en todo sentido, ¿no? Para reducir el gasto y para aumentar el ingreso. Ahora, veamos para finalizar, Daniel, un poquito las proyecciones que tiene la liquidez, ¿no?, en manos de las personas. Hay mucha plata hoy día circulando, ya lo decíamos, a partir de las ayudas del Estado, a partir de los 3 retiros de AFP, se ha ido de alguna manera, digamos, perdiendo también el valor de nuestros ingresos. Ahora, por otro lado, el Banco Central hace un par de días atrás aumentó en 5 puntos base la tasa de política monetaria, ¿no?, que evidentemente tiene por objeto ir ordenando de alguna manera el nivel de consumo normal de la población, consumo que está por las nubes. En algunos artículos vemos que ha crecido en cifras siderales. Si es así, ¿no?, si esa es la idea del Banco Central, ¿cuándo efectivamente debería esperarse el verdadero impacto en el corto o mediano o largo plazo? Y en lo particular, ¿cómo afecta, digamos, o afectará efectivamente a la familia una medida como esta del Banco Central, Janel? Mira, el Banco Central, hay que recordar que desde antes, estamos hablando ya de mucho tiempo, ¿no?, desde antes del estallido social, habíamos tenido un 2019, finales de 2018 y 2019, con problemas en la economía mundial. Recuerden que estaba Trump peleando con los chinos, y bueno, había una serie de problemas asociados a los mercados internacionales que provocaron que el Banco Central empezara a hacer políticas un poquito más expansivas para ayudar a que la economía chilena no cayera. Llegó el estallido social, el Banco Central profundizó la política expansiva, llegó la pandemia, aún más. Entonces, el hecho de que suba ahora la tasa de interés, en realidad hay que ponerlo en el contexto, ¿no? En todos estos meses que han pasado, la tasa de interés había bajado demasiado. Entonces, el que la suba un poco es como ir volviendo a la normalidad. O sea, yo no lo veo como algo negativo, es como algo normal que tiene que suceder, porque claramente si la economía está recuperando no tiene mucho sentido poner más incentivos monetarios para mayor gasto. Claramente eso es genera mayores presiones inflacionarias. Recuerden que el Banco Central tiene como una de sus misiones importantes mantener la estabilidad del dinero, o sea, mantener una inflación baja.
Entonces, claramente, el tema del control de la liquidez es fundamental y no lo veo problemático. Claramente, si la tasa de interés sube al 10%, ahí estamos hablando de problema, pero que la sube un poco respecto a lo que está, a como estaba, que estaba en el piso. Casi recuperación. Claramente no es problemático. 30 segundos, Yaniel, pero 30 segundos, por favor, para la respuesta. Nos preguntan por Facebook, la UF está prácticamente en los 30.000 pesos hoy día. ¿De qué manera afecta el bolsillo de las y los chilenos un aumento tan considerable, digamos, en la UF, no? Sí, no, es que hay actividades o instrumentos financieros que están vinculados automáticamente con la UF. La UF sube junto con la inflación. Y si las tasas de interés, básicamente tasas de interés de crédito hipotecario u otras tasas de interés están en UF, claramente el costo de eso sube, ¿no? Y otras cosas, hay varios precios de servicios públicos, etcétera, que están asociados a UF. O por ejemplo, qué sé yo, el pago de internet. Te dice la empresa, esto se ajusta con la inflación cada 6 meses. Bueno, por eso es la UF se ajusta con la inflación, es lo mismo. Okay. Entonces, claramente hay muchos servicios, bienes y servicios que están automáticamente vinculados con la UF, y eso claramente lo que va a hacer es subir la inflación. Yaniel Mendoza, de la vida sube. Yaniel Mendoza, académico de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por esta ilustrativa conversación nuevamente con Cuando Llegue la Tarde, Yaniel. Un abrazo, buena tarde. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos.